Gloria a Jehová nuestro Dios. Hoy, por su palabra, vamos a ver el tema: la verdad de Dios te produce pánico, siendo que es ella la que te hace libre. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos a la sepultura. Revelaciones de Dios de principio a fin. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está. Porque he anunciado en el nombre del Señor que somos descendientes del diablo. Muchos han abandonado los mensajes. La pregunta es: ¿qué vas a hacer tú cuando el Señor te llame diablo o Satanás? Amados, yo he sido enviado a ustedes con revelación dura. Escrito está en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versos 60, 61, 66 y 67. Al oír la palabra del Señor, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12 apóstoles: ¿queréis acaso iros también vosotros? Mira, escucha bien lo que dice el Señor. Al oír la palabra de Dios, muchos de sus discípulos la consideraron dura. Y sabiendo Jesús que sus discípulos murmuraban de esto, porque no la recibían en su corazón, porque quizás sintieron terror y pánico en ese momento, les dijo: ¿esto os ofende? Lo mismo que te pregunta a ti: ¿la palabra de Dios te ofende? Desde entonces, dicen estos versos, muchos de sus discípulos volvieron atrás. O sea, abandonaron la palabra del Señor. Ya no andaban con Cristo. Dijo entonces Jesús a los 12 apóstoles que habían sido confirmados en él: ¿queréis acaso iros también vosotros? Escúchalo bien y recíbelo, porque de verdad que muchos creen que lo de Dios es fácil y que no les va a costar nada. Todo con Dios tiene un precio. ¿Qué he anunciado en la palabra? Lo que está escrito en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, del verso 44 al 47. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Oh, tremenda palabra. Mira lo que dice el Señor en estos versos. Dice muy claro:
vosotros sois de vuestro padre el diablo. Mira, no es mentira que yo diga que somos descendientes del diablo. Dice, y los deseos de tu padre queréis hacer, los deseos de la carne. Nunca olvides que yo he anunciado que Dios condenó el pecado en la carne y que el pecado es Satanás. Eso es lo que yo he anunciado. Sigue diciendo el Señor, Él no ha permanecido en la verdad. Satanás no ha permanecido en la verdad. Habla mentira, es mentiroso. Escúchalo bien. Y dice el Señor que el que es de Dios, las palabras de Dios oye, porque son la verdad. Dios fue el autor de toda la creación. Escúchalo bien. Por esto, dice el Señor, no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Mira, todo aquel que le huya y tenga pánico a la palabra del Señor, sencillamente nuestro Señor Jesucristo está diciendo que no son de Dios. Escúchalo bien. Escrito está en Primera de Juan, capítulo 3, verso 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia no es de Dios. Mira, esto es lo que yo he anunciado. Dice el Señor en este verso, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia no es de Dios. Mira, ¿qué es lo contrario a la justicia que es de Dios? La injusticia. Y todo lo que se constituya por fuera de los mandamientos es injusticia. Escúchalo bien. Por eso nosotros necesitamos en Cristo ser vivificados en la ley del Señor, para ser personas justas, para que en Cristo obremos justicia. Mira, entonces, si tú en tus actos te recriminan, te reprenden, es porque estás siendo una persona injusta. Y como una persona injusta, está diciendo el Señor que eres hijo del diablo. Mira, entonces, ¿de qué te aterras? ¿De qué te asustas? ¿De qué tienes pánico? Esta palabra es para que reflexiones, la acojas en el Señor y en Él busques la salvación. Busques el poder para vencer sobre tus pecados. Escrito está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, verso 23. Pero Él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Mira, ¿quién es Pedro? Uno de los 12 apóstoles, uno de los discípulos del Señor. Y aquí en este verso vemos que nuestro Señor Jesucristo le está diciendo a él, Satanás. Mira, dice aquí la palabra muy claro. Jesús dijo a Pedro, Satanás. ¿Y por qué le dijo Satanás? Dice, porque pones la mira en las cosas de los hombres. Cada vez que tu mira esté puesta en el mundo y no en Dios, para Dios eres Satanás. Escúchalo bien. Ahora, Pedro no tuvo pánico por esto. Pedro no se enojó y se apartó del Señor por esto. Lo que hizo Pedro fue arrepentirse del error que había cometido delante del Señor. Y esto le procuró la salvación. Escúchalo bien. Escrito está en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versos 70 y 71. Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? ¿Y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, porque este era el que le iba a entregar. Mira, otro caso patético, con otro de sus apóstoles, que trató de diablo. Mira, dice aquí la palabra, él fue el que escogió a los 12 apóstoles.
Jesús de Nazaret. Y dice, hablándoles a ellos, uno de vosotros es diablo. Escúchalo bien. Y se refería a Judas Iscariote, el que le iba a entregar por unas monedas. ¿Qué pasó con Judas? Judas fue necio, Judas fue terco, Judas no oyó al Señor y finalmente terminó suicidándose. Escucha bien, porque no le daba cabida a la palabra de Dios en su corazón. Mira, y eso nos pasa a todos. Dice aquí la palabra en Primera de Juan, capítulo 3, verso 8. Dice muy claro, escúchalo bien. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. ¿Quién fue el principio de la creación del hombre? Adán. Adán, el diablo. Y dice, sigue diciendo el Señor, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Mira, si tú no le permites a Dios, por su palabra, que Él deshaga las obras del diablo en ti, yo te pregunto, ¿a quién vas a buscar? ¿A quién vas a necesitar? ¿Contra quién vas a altercar? ¿Vas a seguir altercando contra Dios? Piensa en tu salvación. Mira, es a través de Dios, de nadie más. Yo te pido en el nombre del Señor Jesucristo y te ruego, no tengas temor, no tengas pánico de la verdad de Dios, porque escrito está, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Aleluya. Gloria al que vive. Que esta palabra te bendiga, te haga esforzado y valiente en el Señor para que puedas continuar escuchándola. Amén, amén y amén.